Título: Isaías 66 y el sábado en el cielo. ¿Guardaremos el sábado en el cielo? ¿Son mal interpretados los versos 22 y 23 del capítulo 66 del libro de Isaías? ¿Crees que el versículo de Isaías 66, 22 al 23 realmente dice que se guardará el sábado en la tierra nueva? Este video es una respuesta al tema del sábado en el cielo según Isaías 66 versos 22 y 23. Los versos 22 y 23 no hacen énfasis guardar el sábado en el cielo, no lo dice. Pero haciendo una lectura distraída, rápida y sin analizar el contexto, podría concluirse erradamente que lo dijera. Vamos a analizar los versos en mención para demostrar que la Biblia no afirma que se guardará el sábado en el cielo. En el verso 22 Dios declara: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Es decir, así como los cielos nuevos permanecen, así también la descendencia de Israel permanecerá. En este verso, Dios solo establece una comparación de permanencia entre los cielos nuevos y la simiente de Israel. El verso emplea la palabra como y la palabra así. Repito, las palabras como y así. Ahora leamos el verso 22 nuevamente y pongan atención en las palabras mencionadas. Verso 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. La comparación que Dios establece se produce de la siguiente manera: como los cielos nuevos permanecen, así permanecerá vuestra simiente. Dios promete la permanencia de la simiente y el nombre de Israel de la misma manera que Dios promete la permanencia de los cielos nuevos y la tierra nueva que Él hace. En el siguiente verso, en el verso 23 Dios declara: y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. El verso 23 describe que el pueblo adorará de mes en mes y de sábado en sábado tan pronto la anhelada reunificación del pueblo sea finalmente una realidad. Y en el monte santo de Dios en Jerusalén volverán a adorar de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es necesario mostrar el contexto para comprender lo que está pasando con el pueblo de Israel. A continuación vamos a leer los versos del 19 al 21 del libro de Isaías 66. Estos versos amplían y describen el plan de Dios para reunificar al pueblo de Israel debido a la dispersión. Verso 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Verso 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Verso 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Los versos del 19 al 21 amplían y describen los siguientes puntos. 1. Dios pondrá una señal entre ellos. 2. Enviará de los escapados que están en otras tierras e islas de regreso. 3. Los que no oyeron ni vieron la gloria de Dios será publicado entre ellos. 4. Traerán a las gentes a Jerusalén como presentes a la casa del Creador. 5. Describe que vendrá el pueblo disperso en caballos, carros, en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. 6. Vendrán como el presente en vasos limpios a la casa de Dios. 7. Y Dios tomará de ellos para sacerdotes y levitas. En esta parte, necesitamos repetir el verso 21 para resaltar una clave importante sobre los límites del sacerdocio terrenal.
El verso 21 dice que Dios tomará también de ellos para sacerdotes y levitas. Pero, cuando sacerdotes y levitas son mencionados en el texto del verso 21, entonces sabemos con seguridad que la cita del verso 23 que dice, y será que de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar. El texto se refiere a eventos que sucederán dentro del ámbito terrenal por la presencia de los sacerdotes levitas porque su servicio estaba limitado solo a la tierra. Veamos el contexto histórico en que el pueblo de Israel se encontraba. Contexto bíblico. Libro de Isaías, escrito por el mismo Isaías, quien fue hijo de Amós. El capítulo 66 probablemente fue escrito al final de la vida del autor cerca del 681 a.C. El propósito del mensaje de Isaías era el llamar al pueblo de Judá a volver a Dios, incluye los días de Usías, Yasem, Achaz y Ezechías, reyes de Judá. Israel había sido esparcido por el mundo debido al cautiverio en Asiria y además del constante asedio de los pueblos vecinos. El cautiverio babilonio llegaría unos años más tarde, el 605 a.C., precisamente por la desobediencia y dureza de corazón del pueblo judío a Dios a pesar de los múltiples mensajes de Dios por medio de sus profetas. Y para empeorar las cosas, este pueblo de Israel estaba dividido por su propia infidelidad e idolatría. Recordemos que Israel estuvo unido como un pueblo tan solo por los años que duraron los reinados de Saúl, David y el reinado de Salomón. Después de estos tres reyes, el pueblo se divide en dos. Por un lado, las 10 tribus del norte, Israel, y por otro lado, las 2 tribus del sur, Judá. La dispersión del pueblo de Israel causó que los israelitas se encontraran habitando en diversas regiones del mundo bíblico, vivieron bajo el mandato de reyes idólatras, vivieron imposibilitados de realizar sus cultos diarios y demás rituales que su ley exigía por estar alejados del tabernáculo de Dios que estaba ubicado en Jerusalén. Por esta razón, Dios quería traerlos de regreso a Jerusalén. Una vez que el pueblo estuviera de regreso en Jerusalén y en el monte santo de Dios, entonces, el pueblo unido adoraría a Dios de sábado en sábado tal como se lee en el verso 23. Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Definitivamente, el verso 23 no está hablando de guardar el sábado en el cielo sino en la tierra, en Jerusalén. Todas las tribus de Israel adorarían en sábado delante de Dios. El verso 21 incluye a la tribu de Leví por ser el sacerdocio encargado de cumplir el rol de mediador entre Dios e Israel. La evidencia contundente del por qué, Isaías 66:23 dice que vendrán de sábado en sábado a adorar a Dios es un evento realizado en la tierra y no en el cielo, es precisamente por la presencia del sacerdocio levítico mencionado en el verso 21. Dios mismo dice que pondrá sacerdotes y levitas. Aquí debemos hacer un alto para reflexionar, ¿por qué ese sacerdocio levítico solo estaba destinado para las tareas del santuario terrenal y no del santuario celestial? Entonces nos preguntamos, ¿es posible que sacerdotes levitas ministren en el cielo? ¿Cómo es posible? ¿Guardar el sábado en el cielo con sacerdotes levitas? Eso es imposible. Nuevamente leeremos el verso 21 en donde Dios dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Como ya hemos visto, en el cielo no existe sacerdocio levítico. De modo que guardar el sábado con sacerdotes levitas en el cielo es totalmente antibíblico. La Biblia afirma que el sacerdocio fue cambiado. Por lo tanto, tenemos un nuevo sacerdote que es para siempre. Este nuevo sumo sacerdote es Cristo Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio antiguo, el que estaba bajo el antiguo pacto era un sacerdocio según el orden de Aarón, es decir, sacerdocio levítico que ha tenido su final cuando Cristo estableció su nuevo pacto con su sangre en la cruz. El sacerdocio antiguo de los levitas habiendo sido abolido hace 2000 años y sustituido por el sacerdocio eterno de Cristo, no pudo ni podrá jamás ejercer labores sacerdotales en el cielo. La idea de un sacerdocio levítico en el cielo ministrando al pueblo para la
Adoración a Dios de mes en mes y de sábado en sábado es simplemente falta de entendimiento sobre los dos sacerdocios, especialmente el sacerdocio de Cristo. Hablando sobre el sacerdocio de Cristo, en el libro de Hebreos capítulo 7 versos 11 y 12 se registra la necesidad que apareciera otro sacerdocio, pero no como el de Aarón, sino como el de Melquisedec. Cristo resucitado es nuestro nuevo y único sumo sacerdote que es según el orden de Melquisedec. Además, el verso 12 afirma que cuando cambia el sacerdocio, es necesario cambio también de ley. Efectivamente, Hebreos 7:12 dice: Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Este cambio de ley corresponde a la nueva ley de Cristo. A esta nueva ley, Juan le llama la ley del amor. Pablo le llama ley del Espíritu. Santiago la llama ley real porque está por encima de todas. Volviendo al estudio de Isaías 66. Los versos 22 y 23 fueron sacados del contexto bíblico y no afirman que el sábado se guardará en el cielo. Por muchos años se ha predicado este error con el objetivo de someter a los creyentes bajo la jurisprudencia de una iglesia en particular. También se ha predicado este error para crear un falso distintivo como es el guardar un día de la semana, el sábado, creando así una falsa idea de pertenecer al único remanente bíblico. También se han usado estos versos para sustentar ideas de que el sábado es eterno, que el sábado es el sello de Dios, que la adoración a Dios en día domingo representa el recibir la marca de la bestia. Este error ha causado que mucha gente haya creído sinceramente que el guardar el sábado era un mandamiento eterno. El mandamiento del sábado juntamente con los otros del Decálogo fueron dados por primera vez a los israelitas en el monte Sinaí. La vigencia de la ley, los 10 mandamientos, está enmarcada entre el monte Sinaí y el monte Calvario. Ese fue el término de la vida de la ley del Sinaí, es decir, desde Moisés hasta Jesús. Los 10 mandamientos no pudieron entregarse en un tiempo de la eternidad porque la raza humana no existía. Por esta razón, los 10 mandamientos no son eternos. Dios puso sus leyes en manos de Moisés, quien era mediador entre Dios y el pueblo en forma de un pacto, el pacto antiguo. En Éxodo 31:3 encontramos lo siguiente: y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Como pueden ver, en el texto leído dice que el sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. No es un sello, solo una señal. La palabra sello viene del latín sigillum, que se asocia con sigilo, secreto de cosas selladas y guardadas con un sello. La palabra señal, que viene del latín signem, que se considera asociada al verbo seguir, como por ejemplo, seguir a una señal en el camino. Entonces, sigillum y signem no son iguales. En cuanto a la ley del Sinaí, Pablo en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 17, afirma que la ley vino 430 años después de la promesa que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Por esta misma razón es que la ley no podía anular la promesa que Dios hizo con los patriarcas, porque la ley llegó mucho después en el monte Sinaí. Este hecho también confirma que las tablas de la ley dadas a Moisés no son leyes eternas. Pablo en Gálatas 3:19 confirma que la ley fue puesta por causa de las rebeliones de los israelitas. El propósito de la ley duró hasta que viniese Jesús, a quien fue hecha la promesa, precisamente la misma promesa que los patriarcas recibieron. Nuevamente el libro de Gálatas confirma que el término de la ley sería hasta que llegara Jesús. De esta manera, en el verso 19 que acabamos de explicar no muestra a la ley como ley eterna, tampoco muestra a la ley del sábado como ley eterna. Por el contrario, la Biblia confirma que la ley del Sinaí era solo transitoria hasta que llegara Jesús. Con la llegada del nuevo pacto, del nuevo sacerdocio de Cristo y de la ley de Cristo, todo lo anterior que es el antiguo pacto quedó sin efecto. Hebreos 8:13 dice que el nuevo pacto dio por viejo al pacto antiguo, y lo que es dado por viejo y se envejece,
está cerca de desvanecerse. En 2 de Corintios 3:7 encontramos que el ministerio de muerte que eran las tablas de la ley estaba destinado a perecer. Y en 2 de Corintios 3:9 al 13 encontramos que ese mismo ministerio de condenación que eran las tablas de piedra no tenía mayor resplandor que tenía el ministerio de justicia de Cristo. Por este motivo la ley del Sinaí o el ministerio de muerte había de ser abolido. Con esto concluimos nuestra explicación sobre Isaías 66:23, que no indica que el cuarto mandamiento, la ley del sábado, se guardará en el cielo. Las leyes acerca del sábado estuvieron vigentes solo hasta el establecimiento del nuevo pacto de Cristo, pacto que fue establecido con su propia sangre. Aquí te presentamos la base bíblica sobre la sangre del nuevo pacto de Cristo. Mateo 26:28, Marcos 14:24, Hebreos 9:18, Hebreos 10:29, Hebreos 13:20. Conclusiones de los versos 22 y 23 del capítulo 66 del libro de Isaías. El verso 22. Por un lado están los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios hace. Por otro lado están la simiente y el nombre de Israel. En ambos casos, Dios promete su permanencia. Como los cielos nuevos permanecen, así tu simiente y tu nombre permanecerán. El peligro de una inminente extinción era una realidad a considerar en el caso del pueblo de Israel. Por esta razón Dios promete la permanencia de su simiente y de su nombre. Este verso no habla de gente que estará en el cielo adorando a Dios de sábado en sábado. El verso 23. Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Este es el suceso final de la dispersión del pueblo de Israel. Dios reúne a su pueblo que está viviendo la dispersión. El contexto del verso 23 se encuentra en los versos 19, 20 y 21 del mismo capítulo 66. Es necesario leer el contexto para poder comprender lo que pasará en el verso 23, y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué otras conclusiones puedes sacar de esta enseñanza? Primero, el sábado no se guardará en el cielo. Segundo, el ministerio de muerte que son las tablas de piedra de la ley del Sinaí no es eterno. Tercero, la ley del sábado fue dada únicamente al pueblo de Israel, no a los gentiles. Cuarto, el sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel y no un sello. Quinto, sello y señal no son lo mismo, ni son términos intercambiables como se sugiere en los púlpitos. Sexto, el sábado no es el sello de Dios. Séptimo, si el sábado no es el sello de Dios, entonces el domingo no es la marca de la bestia. Octavo, el sábado no te salva ya sea que lo guardes o no. Noveno, tampoco pierdes la salvación si no lo guardas. Décimo, en el nuevo pacto, el reposo en Cristo no consiste en guardar un día específico de la semana. Hablando del día de reposo sábado, en el libro de Marcos 2:27 y 28 encontramos que Jesús está respondiendo a los fariseos sobre lo que era lícito hacer en sábado. Cristo respondió, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces el sábado fue hecho para satisfacer las necesidades del hombre y no el hombre para satisfacer los requerimientos de la observancia de la ley del sábado. Voy a repetir este pensamiento. El sábado fue hecho para satisfacer las necesidades del hombre y no el hombre para satisfacer los requerimientos de la observancia de la ley del sábado. Cristo enseñó lo que era lícito hacer en sábado, enseñó la caridad a sus semejantes, enseñó que el atender las necesidades de los demás era más importante que las necesidades de uno mismo, como por ejemplo, proveer alimentos al hambriento y vestido al desnudo. Cristo enseñó a proteger a los desvalidos, tanto al huérfano como a la viuda, enseñó a hacer justicia con el inocente, al mismo tiempo enseñó el amor supremo al dador de la vida.
Porque Cristo enseñó a amar al prójimo como a uno mismo, aliviando las cargas de los que más necesitan. Esta obra de caridad y de justicia se realiza en todo tiempo, cualquier día de la semana, ya sea sábado, domingo u otro día en particular. Ahora que sabes bíblicamente que el sábado no es un día de adoración en el cielo. Ahora que sabes bíblicamente que el sábado no es una ley vigente para nuestros días. ¿Vas a implementar esta nueva verdad bíblica en tu vida? ¿Qué vas a hacer ahora? Si eres una persona que tiene argumentos bíblicos diferentes a los que han sido expuestos en este video, te invito a que compartas tus estudios. Si tienes preguntas, no dudes en comunicarte con nosotros. Si deseas contribuir con tus estudios y apuntes bíblicos sobre estos temas o temas similares, puedes dejarnos tu aporte en la sección de comentarios debajo de este video.